Buenos días, profe. Hola, Cristian. Profe Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Samuel. Buenos días, profe. Buenos días, Camilo. Ok, chicos, buenos días. Hoy vamos entonces a cerrar la guía del periodo, la última guía, con las últimas preguntitas que hay en, en la parte final de esta. Las vamos a hacer entonces de manera oral, es decir, no vamos a dejar actividad de sustentación para entregar por WhatsApp, sino que la vamos a hacer aquí mismo en clase. O sea que aquí prima más que todo la participación. Y al final entonces les voy a dar los criterios de autoevaluación para que el viernes nos reunamos y socialicemos ya las notas y la autoevaluación pues ya la definitiva. Recordándole entonces los que todavía deben actividades que deben entregarlas porque si no entonces el periodo les va a aparecer como no evaluado. Recuerden que el no evaluado en diciembre se tiene que someter a lo que diga consejo académico respecto a la aprobación del año. Entonces no les aconsejo dejar esa opción abierta. Nos entreguemos entonces todas las actividades pendientes. Ok, entonces aquí a empezar.
Bien, en la clase pasada veíamos este videito respecto a la discusión con respecto a la corriente alterna y la corriente directa. Recordemos que la corriente es un flujo de electrones a través de un conductor o cable. Entonces ahí exponen una discusión sobre cuál de esas dos corrientes es más beneficioso. Entonces vamos a volver a ver este video. Voy a explicar un poquito lo de ambas corrientes y luego pasamos a las preguntitas que son corticas. ¿Listo? Dejemos que estos eternos rivales, Tomás Alva Edison y Nikola Tesla, defiendan sus ideas y expliquen cómo funcionan sus dos tipos de corrientes. ¡Yo primero! Uno, por favor. Como padre de la energía eléctrica, creo tener el derecho. Bueno, el que ríe de último ríe mejor. Pues bien, el uso de la corriente directa o continua se ha extendido muchísimo. Gracias a ella ruedan por el mundo los carros, se encienden linternas, se escucha música y la gente habla y escribe durante horas y horas y horas por esos aparatos llamados teléfonos celulares. Como sabrán, la corriente eléctrica es un fenómeno físico que se da por el movimiento de los electrones a través de un conductor. La corriente continua se da por el movimiento de los electrones en la misma dirección a lo largo del circuito eléctrico, como por ejemplo una pila o batería, donde los electrones fluyen continuamente desde el terminal negativo hasta el terminal positivo. Un momento, señor Edison. Creo que es necesario aclarar que una pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Está compuesta por dos electrodos metálicos, el ánodo y el cátodo. En el terminal negativo o ánodo se libera una gran cantidad de electrones que se almacenan en el terminal positivo o cátodo. Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila, se produce una corriente eléctrica a partir de la cual ocurrirá una reacción de oxidación en el ánodo y otra de reducción en el cátodo. Estos procesos ocurren simultáneamente. El material disponible se ha oxidado por completo cuando los materiales han completado todo el proceso de oxidación-reducción. En este punto, la vida útil de la pila finaliza. Bien, el movimiento de esta corriente se asemeja al del agua, cuando al ser impulsada por una bomba, circula a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. Su mayor ventaja es que se puede almacenar en baterías y es menos peligrosa que otro tipo de corrientes. ¡Es genial! Pues, mis queridos amigos, las pilas y las baterías son necesarias, pero es gracias a la corriente alterna que los ciudadanos de hoy disfrutan de un sinnúmero de útiles e inútiles aparatos en sus casas que se conectan a un toma corriente. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. Estos proporcionan un tipo de corriente donde los electrones alternan o cambian de dirección 60 veces por segundo. Este movimiento vibratorio de los electrones dentro del conductor evita que choquen unos con otros y que pierdan energía en cada choque, como sucede en el flujo de la corriente continua de mi amigo Edison. Debido a este fenómeno físico, se puede enviar energía a cientos de millas porque los electrones en sí viajan solo a una distancia muy pequeña antes de transferirle su energía a otros electrones. Eso no es problema. Podemos transportar la energía continua
poniendo dínamos cada cierta distancia. Y así recuperamos el voltaje perdido. ¿Dinamos? Pero si esa es una tecnología muy costosa y poco eficiente comparada con los transformadores, con los que se puede aumentar o disminuir el voltaje o tensión de la corriente. Así podemos transportar energía a grandes distancias y distribuirla con una intensidad baja de corriente, lo que también genera poca pérdida. Cuando llega al punto de consumo, el voltaje se puede modificar para su uso de forma cómoda y segura. ¡Increíble! ¿No? Bueno, vamos a hacer entonces ahí una pequeña pausa y un resumen. Entonces, ahí están denotando los dos tipos de corrientes, unos mencionando las ventajas y otros las desventajas. Vamos aquí a cerrar un momentico. Entonces hablan de la corriente continua, que es la que hemos venido hablando pues en estos días, que es la que se produce en una pila. Recordemos que una pila tiene un terminal negativo y un terminal positivo. El terminal negativo es de donde salen los electrones y el positivo es el que los recibe. Entonces, ¿qué sucede con la corriente directa? Resulta que en la corriente directa el conductor está lleno de átomos, puros átomos, hay unos pegados con otros. Pero los átomos no son los que se mueven, los átomos del conductor o del metal están ahí quietecitos. Los que se tienen que mover son los electrones. Y los electrones para moverse es como tratarse de mover, es como si uno estuviera en hora pico en el metro, haciendo fila en el metro o en un pasillo del metro y tratando de buscar camino para llegar desde este terminal negativo, abriéndose camino por todo esto hasta llegar al terminal positivo. Listo, entonces sería el esquema de la corriente directa. La corriente directa simplemente son electrones que están caminando en una sola dirección desde el negativo hasta el positivo. ¿Ya? ¿Cuál entonces sería la desventaja de ese tipo de corriente? ¿Quién me dice? Profe, que no se podría transportar ¿Por qué no se puede transportar, Camila? porque sería muy costoso y además no es seguro. Sería muy costosa. ¿Y por qué es muy costosa, Camila? ¿Por qué se hace costosa? Todo el cableado que necesita, supongo. Por el cableado, no. La explicación la acabé de dar aquí, mira. Los electrones tienen que empezar a buscarse camino. Vamos a imaginarnos los electrones como si fueran personas. Y esas personas tienen que hacer un recorrido muy largo tratándose de abrir camino entre todas estas personas que están ahí como quietas. El solo esfuerzo de ese electrón tratándose de mover por acá, ese electrón está empezando a perder energía. Empieza a perder energía. Resulta que esas pérdidas de energía, pues en un circuito pequeñito no se van a notar, no son muy notorias. Sin embargo, a kilómetros, esas pérdidas de energía, esperan un momentico. A distancias muy largas, esas pérdidas de energía sí se empiezan a notar. ¿Eso qué hace? Que, por ejemplo, si aquí salió con 10 voltios, después de 1 kilómetro ya no son 10 voltios, sino 8 voltios, porque los electrones están perdiendo cada vez más energía. Ese sería el fenómeno que sucedería con la corriente directa. Como los electrones tienen que abrir camino por todas partes, ellos pierden energía. Voy a explicar aquí entonces el concepto de corriente alterna. Vamos a mostrar aquí esta cosa. Recordemos de las clases pasadas, un imán genera un campo magnético. Este campo magnético tiene dos polos, un polo sur y un polo norte. Siempre un imán va a tener esa polaridad. ¿Qué pasa entonces si yo coloco un imán en un cable enrollado? Resulta que este campo magnético, como veíamos en las clases con el ejemplo de la brújula, si lo recuerdan, ¿qué pasa cuando se le pone corriente a una brújula? Profe, cambia su dirección. Cambia su dirección, es decir, que la corriente eléctrica
la corriente eléctrica afecta en cierta medida el campo magnético y viceversa, también sucede. Ese es el efecto que descubrió Faraday. Faraday descubrió que el magnetismo también puede generar algún efecto en las corrientes eléctricas. De hecho, cuando hay un imán que se está acercando a un conductor, mire lo que sucede con los electrones. ¿Sí lo están notando? Listo. ¿Eso por qué se da? Resulta que el campo magnético cuando está quieto no mueve los electrones están quieticos, pero cuando el campo magnético se mueve, ¿sí ven lo que pasa con los electrones? Los electrones son estas bolitas de aquí. ¿Qué sucede con los electrones cuando se mueve el campo magnético? También se mueven, profe. También se mueven. Entonces, si hay movimiento de electrones, recordemos que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es simplemente movimiento de electrones. Entonces, si yo cojo un imán y hago mover los electrones, pues estoy induciendo una corriente y esta corriente prende el bombillito. A eso se le llama efecto de inducción electromagnética. El magnetismo está induciendo una corriente eléctrica en esta bobina o en ese cablecito. ¿Listo? Ese descubrimiento que permitió, vámonos por acá. Bueno, este es el efecto inverso de la corriente. Una corriente eléctrica circulando por una bobina también genera un campo magnético, lo que veíamos con la brújula. Entonces, ese efecto que permitió inventar, resulta que a alguien se le ocurrió coger un imán y ponerlo a rotar varias veces. Entonces, si yo pongo a rotar ese imán varias veces, voy a generar un campo magnético que varía. ¿Qué va a suceder si ese campo magnético cambia, cambia y cambia? Mire lo que sucede aquí. ¿Cómo se están moviendo esos electrones? Continuamente. ¿En una sola dirección? Sí. Sí. ¿Todos están de acuerdo que es en una dirección? No, profe, yo digo que es alterna. Es alterna. ¿Y por qué es alterna, Michelle? Profe, por los movimientos de los electrones. ¿Qué están haciendo los electrones ahí? Profe, están en contravía, por así decirlo, pues unos van hacia arriba y los otros van hacia abajo. Bueno, es una manera de decirlo, pero mira, vamos a concentrarnos en uno solo. Mira, hay un solo electrón que se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Nunca los electrones viajan por todo el conductor, ¿ya? A diferencia de la corriente directa, la que yo estaba explicando aquí, en la corriente directa los electrones tienen que viajar por todo el camino buscando todos esos obstáculos y en esos obstáculos perder energía. A diferencia de este tipo de corriente directa, en la corriente alterna, miren que los electrones no tienen que viajar, simplemente están bailando de un lado para otro, de un lado para otro. ¿Gracias a qué? Gracias a que aquí se está generando un campo magnético que está cambiando. Ese campo magnético cambia, 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 entonces hace que los electrones empiecen a bailar. A ese tipo de corriente se le llama corriente alterna. ¿Por qué se le llama alterna? Porque es que no tiene un solo sentido. Simplemente son los electrones que se están moviendo de arriba hacia abajo. O sea, están es como en un baile, pero nunca están viajando. Ya, ese tipo de movimiento de electrones también genera una corriente. A esa corriente se le llama corriente alterna. ¿Listo? Entonces, la diferencia con la corriente directa, ¿cuál es? La diferencia con la corriente directa es que en la corriente directa los electrones tienen que viajar por todo el conductor. Mientras que en la corriente alterna simplemente los electrones están vibrando de un lado para otro, no tienen que viajar y lo que están transportando es la energía. Recordemos que en una onda lo que se transporta es una energía. Aquí está simulando como el movimiento de una onda. Vamos a verlo por acá en otra simulación. En este de aquí es un generador de corriente alterna. Entonces, ¿qué es un generador? Simplemente algo está moviendo esta espiral y al mover esta espiral, este sería el polo sur de un imán y este sería el polo norte de un imán. Entonces, al mover esta espiral, ¿qué es lo que se está generando? Una corriente que cambia su voltaje de negativo a positivo, de negativo a positivo. Es decir, los electrones se están moviendo de un lado hacia otro sin tener que viajar, están en un baile, ocasionando que la energía sea en una forma de onda. Es decir, la energía está viajando en forma ondulatoria. Ya por eso es que se representa de esta manera como en forma de onda. Listo, a este tipo de corriente se le conoce como corriente alterna. En la corriente alterna no viajan los electrones. Lo único que hacen los electrones es excitarse de un lado hacia el otro, como en la ola del estadio, cuando la ola pues, en las barras del estadio que
suben y bajan, las personas no son las que se están moviendo, la que se está moviendo es la energía de la onda, pero las personas siguen en su lugar. Así mismo pasa con los electrones. Los electrones siguen en su lugar, solamente que están vibrando de un lado hacia otro. Listo. Entonces eso mismo pasa aquí. ¿Cómo funciona una central hidroeléctrica? ¿Qué es una central hidroeléctrica? Hay una agua en un embalse. Esa agua cae desde una altura considerable, mueve unos generadores que son unos imanes. Esos generadores, al mover esos imanes, pues generan un campo magnético que se está cambiando, y eso hace que se genere una inducción electromagnética. Así es como se genera la energía electromagnética. ¿La ventaja cuál es? Que como es corriente alterna, entonces la central hidroeléctrica que está en Guatapé puede transportar esa energía eléctrica hasta acá, hasta Medellín, y las pérdidas de voltaje son muy pequeñas, porque los electrones no tienen que estar viajando. Es una corriente alterna y la corriente alterna puede viajar grandes distancias. ¿Listo? Bueno, este sería el esquema. Entonces, corriente directa, corriente alterna, la diferencia entre las dos. Vamos entonces ahora sí con las preguntitas. ¿Qué consecuencias tiene el movimiento desordenado de los electrones, tal como las continuas colisiones con los núcleos atómicos para el cable y la transmisión de corriente eléctrica? Ahí estamos hablando de corriente directa. ¿Cuáles son las consecuencias de ese viaje de los electrones? ¿Quién responde ahí? Profe, yo. Que pierden energía. Ajá. Pierden energía. Muy bien. Camila, vamos a darle la oportunidad a otras personas. Listo. Pierden energía. Muy bien, en la corriente directa recordemos que los electrones tienen que recorrer el camino, entonces pierden energía. ¿Alguien sabe esa energía en qué se convierte? O eso se pierde así para la nada, se desaparece. ¿En qué se convertirá? Profe, en calor. Sí, señor. ¿Por qué en calor? ¿Dónde has visto esa evidencia de eso? Pues, profe, cuando uno calienta, por ejemplo, no sé, las sanducheras y eso, que se calientan. Supongo que es por el mismo recorrido de la energía. Esa en parte es una evidencia, claro que esas funcionan con corriente alterna. Pero ¿alguien ha cargado el celular y tocado la cajita del cargador? Ah, sí, profe, que se comienza a calentar. Exactamente. Esas pérdidas de energía se transforman en calor, ¿ya? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? ¿Quién me explica las ventajas y las desventajas de cada una? Quedaron mudos. Profe, en la corriente continua se puede almacenar en forma de baterías. ¿La corriente qué? Continua. La continua se almacena en baterías, muy bien. ¿Y la otra? ¿Cuál es la ventaja? Que es más fácil de transportar y que las... Hincapié. ¿Cuál es más fácil de transportar hincapié? La directa, profe. No, la directa. La directa es más fácil de transportar. La alterna. Ah, no, la alterna. ¿Por qué es más fácil de transportar la alterna? ¿Qué sucede con los electrones ahí? Porque se mueven en todas direcciones, profe. A cambio, en la continua solo se mueven una. Entonces, al generar ese movimiento, llega la energía prácticamente toda. Y es más fácil de transportar. Es más fácil de transportar. Bueno, los electrones en la alterna, acuerden que no se mueve. ¿Qué es lo que hacen los electrones en la corriente alterna? Profe, como que oscilan. se mueven muy poquito, como que se quedan ahí. Por ahí lo dijeron. ¿Quién fue el que lo dijo? Tomás. Oscilan. Acuerden que en la corriente alterna, mira, aquí lo estamos viendo, los electrones nunca se mueven, o sea, nunca viajan, simplemente se van a bailar de un lado para otro.
Eso hace que simplemente lo que esté viajando es la energía. Recuerde que la energía pues no está afectada por las colisiones entre átomos. A diferencia de la directa, que los electrones sí tienen que circular por todo el conductor y entonces se tienen que enfrentar a colisiones con los átomos. Entonces por eso es que la directa se pierde energía. ¿Listo? Muy bien, vamos para la siguiente. ¿Qué tipo de corriente utiliza el celular que usted está utilizando? Directa, profe. No. ¿Por qué, Camila? ¿Por qué es directa? Porque es en la batería, profe. Es una batería. Bueno, Sí, esa es la respuesta. Simplemente eso. utilizaría la alterna. No. La alterna no la utiliza. Ahorita yo sé por dónde te va a Bueno, en el salir. funcionamiento sí es directa. Ajá. El celular solito. Si estamos hablando del celular, todo aparato que tenga una pila o una batería, simple y llanamente está funcionando con corriente directa. Porque estamos hablando de una corriente que se almacena en baterías. O sea que un cargador es corriente directa también. Un cargador No, de celular. pero no, Pero Sí, eso no sí. sería alterna. Sí, Pues sería digo Sí, alterno. porque los cargadores son baterías. los cargadores son baterías. Sí. Los cargadores que conectas al tomacorriente son baterías. Pues No. tienen que, Entonces sí tienen No. que, sería alterna. Bueno, yo ahorita les explico eso qué tipo de corriente es. Entonces, todo lo que tenga batería simplemente va a ser de corriente directa. Vamos a la siguiente pregunta. Profe, el Dígame. cargador no sería una batería alterna que transforma en directa para que cargue el celular. No es una batería, ya les voy a explicar acá. Antes de continuar entonces con la otra pregunta. Pues es como un generador de energía, ¿no? No, no es un generador. El sería un toma corriente, conductor. Eso. el toma corriente, cuando usted conecta algo al toma corriente, la energía que le está llegando ahí es en forma de corriente alterna, es decir, los electrones están oscilando, ¿ya? Y llega con una intensidad de 120 voltios, es decir, llega con un voltaje de 120 voltios. Si nosotros conectáramos el celular directamente a esos 120 voltios, explotaría, no aguanta todo eso. Entonces, cuando usted abre la cajita de un celular, por ejemplo, los cargadores de celular son unas cajitas y adentro tiene unos componentes. Esos componentes adentro, los principales son dos. Uno es un transformador. ¿Saben qué es un transformador, cierto? Un transformador es como una cajita así con unos alambres enrollados y es como una cajita metálica. No sé si los han visto alguna vez. Además que ustedes en su curso de electrónica lo habrán visto. Entonces, ¿qué hace ese transformador? El transformador lo que hace es convertir estos 120 voltios y los baja a 5 o 6 voltios para que ya el celular pueda trabajar con voltajes más bajitos. Por eso es que la cajita se calienta, porque en la bajada él pierde calor. Ese calor es esos 120 voltios que está bajando a 5 o 6 voltios, pues esa energía se la tiene que perder en forma de calor. Pero esos 5 o 6 voltios siguen siendo en corriente alterna. Entonces ahí en la cajita hay unas cosas que se llaman diodos. ¿Saben qué es un diodo, cierto? Sí, profe. Bueno, un diodo, ¿qué es lo que hace? Un diodo lo que hace es rectificar, es decir, solamente envía la corriente en un solo sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace un diodo y unos condensadores que lo que hacen es acumular carga? Esos diodos y esos condensadores lo que hacen es rectificar esta señal ondulatoria y la convierten en directa. Entonces ahí es donde yo ya puedo cargar mi batería de celular, porque ya esta corriente pasó de ser alterna a convertirse en corriente directa. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, eso es lo que pasa en un celular. El celular como tal, el aparatico como tal, funciona con corriente directa porque es una batería. Pero ¿cómo cargo esa batería? Para cargar esa batería necesito también una corriente directa. Esa corriente directa la tomo de la corriente alterna, pero adentro de la cajita hay un conversor. Ese conversor son estos elementos que están dentro de la cajita, que es el transformador, los diodos y los condensadores. Eso hacen que se convierta de 120 voltios de corriente alterna a 5 o 6 voltios de corriente directa. ¿Listo? Entonces se podría decir que la cajita del celular tiene las dos corrientes, corriente alterna y corriente directa. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Entonces de la casa
¿qué tipo de aparatos? Bueno, ¿qué tipo de corriente utiliza la plancha con la que se plancha la ropa? La que yo conecto al toma. Profe, alterna, ¿Por qué? porque es del toma corriente. Es del toma corriente, es directamente del toma corriente y todo lo que venga del toma corriente es corriente alterna. Cabe aclarar que algunos aparatos que se conectan a la corriente alterna no funcionan con corriente alterna. Me explico. Por ejemplo, el equipo de sonido adentro tiene un transformador que hace que se baje el voltaje y él necesariamente tiene que funcionar con corriente directa. Bien, ¿quién me describe 5 electrodomésticos que funcionen con cada una de estas corrientes? Con directa y alterna. Profe, Samuel, profe, una estufa ¿de qué me estás hablando? ¿De alterna o de directa? directa La estufa funciona con directa. y también alterna. Las Ok. dos. Profe, pero la estufa no es... Una estufa no... Pues... ¿De No dónde es a conecta gas. usted la estufa? Bueno, Una pero estufa... Una sí, nevera, un microondas. ¿de Pues qué una corriente estufa son? eléctrica. Una nevera, un microondas. ¿Qué Un corrientes son secador. esas? Pero una nevera es de una corriente alterna. Sí, señora. ¿Quién me dijo eso? Bueno, entonces sería el celular, Evelyn. un control de televisor, Eso serían de corriente directa. Celular, el control, ¿qué más? Y las otras el serían encendido directas. eléctrico del carro. Pero el carro control remoto no. Carro control remoto que tiene pilas, correcto. ¿Qué más? El Profe, encendido la eléctrico del nevera carro. y la lavadora De directa. corriente continua Es serían celulares, alterna, nevera, controles, de la nevera es computador portátil, En mi pieza y estoy en clase, Ajá. Daniela, qué pena. calculadoras, Las calculadoras. Hay todos los que me están cámaras mencionando. fotográficas. Todos los que me están mencionando son de corriente directa. Recuerden que la corriente directa es la que se almacena en pilas o baterías. Ahora, ¿y 5 electrodomésticos que funcionen con alterna? ¿Cuál serían? Pero el cargador del Una celular. plancha de cabello, La una plancha del impresora, cabello. ¿La qué? Televisor. una El impresora. televisor. Acondicionado, El Pero un secador. cargador. El microondas. impresoras, La Correcto. lavadora. Licuadora. La licuadora también. ventiladores, Los ventiladores. Es decir, para que se desenrede más fácil la cabeza, todo lo que se conecte al toma corriente directamente, todo eso funciona con corriente alterna. ¿Listo? Que le está llegando directamente del toma corriente. Ok, chicos. Por aquí hablo también. Vamos entonces con la siguiente. Esto tiene que ver con medio ambiente. Vamos a ver cómo responde. ¿Quién me responde esta? ¿Cuál de las dos corrientes es menos perjudicial para el medio ambiente y por qué? Pero es la directa. La alterna no. Profe, la alterna porque la directa es por pilas y eso daña la capa de ozono. ¿Por qué daña la capa de ozono, Duque? ¿Qué hacen las Todos los pilas? químicos que tiene adentro, profe. Profe, Ajá. por los Sí, profe. químicos. Cuando la batería deja de funcionar, todos los químicos se riegan en el medio ambiente y lo van dañando. Exactamente. Imaginémonos un mundo donde no exista la corriente alterna. Entonces, la energía de las casas habría que comprarla por forma de pilas. Imaginémonos pilas de 120 voltios. Tendrían que ser unas pilas más o menos del tamaño de una lavadora, por decirlo así. Entonces, esas pilas tienen una vida útil. Pongámosle que sea cada 5 años. Entonces, usted cada 5 años botando una pila de ese tamaño. Imagínense en el daño ambiental que eso está generando. No, profe, un daño muy mundial. Entonces la corriente alterna en ese sentido es menos perjudicial, aunque la corriente alterna trae algunos perjuicios. ¿Sí saben cuáles son los perjuicios? ¿Saben lo de Hidroituango o no? No, Sí, señor. Más o menos. Bueno, lo de Hidroituango pues es un lío porque pues es que hay varias afectaciones ambientales porque tuvieron que embalsar un río y eso disminuyó el caudal del río Cauca por allá en la zona donde lo están haciendo, por la construcción de esa represa. Ya, el daño ambiental que genera esa represa es que se disminuye, por ejemplo, la producción de pesca, el caudal del agua se disminuye. Claro que comparado pues con el daño que puede generar una pila, pues el daño es mucho menor, pero aún así pues la corriente alterna también podría decirse que genera daños al medio ambiente, aunque más poquitos pues que la corriente directa. ¿Listo?
Bueno, esta ya la respondimos. No, esta la dejamos así libre. Bueno, chicos. Entonces, aquí pues lo que yo logré mirar, Terán, Restrepo Tomás, Piedrahíta, Hincapié, Duque Samuel, Arbeláez Evelyn y Gaviria Camilo y Betancourt fueron los que participaron aquí en esta actividad web. Chicos, ya para terminar, antes de que se nos cierre esto aquí, para el otro viernes vamos a ir completando, vamos a ver si alcanzamos a ponerlo. Vamos a ir completando este formatico, cosa de que el viernes no sea sino conectarnos y empezar a socializar entonces las notas y la autoevaluación. Entonces este formatico es para que ustedes lo vayan llenando con la nota que le van a poner a cada ítem con su promedio al final. No me lo vayan a enviar al WhatsApp, ¿listo? No me vayan a llenar el WhatsApp con eso. El viernes yo les digo qué vamos a hacer con este formatico. ¿Estamos claros? Listo, profe. Ok. Este formatico está al final de la guía. Si no lo tienen, le pueden ahí tomar el pantallazo. Tienen la oportunidad de tomar el Pero pantallazo. lo podemos copiar en una hoja, ¿o qué? ¿Cómo? Lo podemos copiar en una hoja. O lo copian en una hoja, ya ustedes deciden cómo hacerlo, pero no me lo vayan a enviar al WhatsApp, simplemente lo vamos teniendo listico, cosa que el viernes nos conectemos y ya lo tengamos diligenciado, listo. ¿Ya lo puedo quitar? Sí, profe, Sí, profe. ya le tomé Ok. foto, yo lo mando por el grupo. Ok. Entonces, chicos, nos estaríamos entonces viendo el viernes para entonces ya el cierre de este periodo, tomar la autoevaluación, recordarles a los que aún no han entregado guías, aquí hablando pues de los que están conectados, Gaviria todavía no me ha entregado guías, listo, para que te pongas las pilas esta semana. Profe, a mí me falta nota. Benítez le falta la última, la de la Listo. brújula, listo. Listo. Hágale, Profe, pues. por favor, a mí. Duque también la de la brújula, todavía no me la ha entregado. Es la última. Ujú. Profe, esas son unas preguntas, ¿cierto? Son unas Ya las preguntas. mando mañana. Listo, entonces para que nos pongamos al día con lo que tengamos pendientes para ya el viernes darles la definitiva. Bueno, chicos, dejamos entonces Listo, ahí por profe, hoy. feliz día. Feliz día Hasta para luego, todos. feliz día. Hasta Hasta luego, luego. profe. Feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, feliz día. Muchas gracias. Listo.